Legal Global Consulting presenta Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, soy Luis Ramírez, esto es Mundo Inmobiliario, lo invito a que nos acompañe la siguiente hora, tendremos toda la información del sector inmobiliario. Recuerde que este programa está diseñado para usted que quiere justamente invertir en el sector inmobiliario. Ahora le voy a contar con quién vamos a conversar esta noche, pero antes lo quiero invitar a que me acompañe en una sesión de coaching en la que durante una hora más o menos le estaré compartiendo y dando a conocer los 5 lugares más importantes o más calientes, como decimos en el albor inmobiliario, para hacer inversiones justamente. ¿Dónde invertir en este momento de pandemia o post-pandemia? Bueno, justamente le vamos a decir dónde, plusvalía, rentabilidad, y lo tenemos el próximo lunes. Puede usted inscribirse a esta sesión de coaching totalmente gratis. Solo tiene que mandar un mensaje. Ahora voy a dar un número de WhatsApp, pero también puede con mucho gusto hacerlo a través de nuestras redes sociales. Me encuentra como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario en todos lados. Y además a quien se inscriba ahora a esta sesión de coaching y vaya este próximo lunes, le voy a regalar también de manera electrónica uno de mis libros. El libro se llama ¿Dónde y cómo invertir durante y después de la pandemia? Lo voy a hacer con mucho gusto. Insisto, solo mande un mensaje a nuestras redes sociales. Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, nos encuentra. Y el número de WhatsApp 55, se lo doy con mucho gusto, lo repito, 55 11 21 84 21. Y ahora le cuento que voy a conversar en un momento más con grandes del sector inmobiliario. Repito el WhatsApp, 55 11 21 84 21. Acompáñame a esta sesión de coaching y llévese este libro gratis de mi autoría. Y bueno, le cuento que ya en un momento más está listo Jesús Sandoval, director general de Grupo Ruba, la empresa desarrolladora inmobiliaria más grande de México, la que más vende y sobre todo una de las que siguió vendiendo durante la pandemia, durante 2020, y ya en este primer trimestre que acaba de terminar también está reportando números de crecimiento a doble dígito. ¿Cómo lo logran? Escuche usted esta interesante entrevista con Jesús Sandoval, director general de Grupo Ruba. También estaré conversando con Carlos Medina Rodríguez, quien es vicepresidente de vivienda de la Concanaco Servitur, esta vicepresidencia de vivienda, por supuesto, en la, digamos que la asociación más importante porque agremia a muchas asociaciones en toda la República Mexicana, y cómo se percibe desde esta trinchera el sector vivienda, qué hay que hacer, hacia dónde va y cómo está el panorama en toda la República Mexicana. También estaré conversando con Javier López Jiménez, vicepresidente de operaciones para México, Latinoamérica y el Caribe de Grupo Accor, esta cadena hotelera que tiene más de 7 marcas en México y tiene presencia en más de 70 países. Escuche usted cuál es el crecimiento del turismo, del sector hotelero, y cómo México es parte importante de crecimiento y polo de inversión para estas empresas y sobre todo para el turismo. Y más adelante, también hacia el final del programa, estaré conversando con Eduardo López Ponce, analista bursátil de Grupo Financiero B por Más. Hablaremos de por qué es momento de invertir, por qué es momento de apalancarse con un crédito hipotecario. Escuche usted esto y más aquí en Mundo Inmobiliario. Por supuesto, las noticias, las breves y las inmobiliarias recomendadas. Recuerde que tenemos una cita aquí todos los jueves en punto de las 10 de la noche y los sábados nuestro programa de Vive las Rentas a las 4 de la tarde. Transmitimos desde la Ciudad de México a 22 ciudades de la República Mexicana y varias ciudades de la Unión Americana. Recuerde entrar a nuestra página vivedelasrentas.com. Continuamos. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. La entrevista. Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros Jesús Sandoval, director general de Grupo Ruba. Querido Jesús, gracias por conversar con nosotros. Te mando un saludo hasta Ciudad Juárez, donde te encuentras y donde es la sede justamente de Grupo Ruba, la empresa que más factura, la empresa desarrolladora que más vende en nuestra República Mexicana y la empresa que yo más presumo cuando doy alguna conferencia, sobre todo este 2021, lo he hecho y finales de 2020, porque precisamente Jesús, Grupo Ruba, ha sido una de las pocas empresas que se pueden presumir porque cerró 2020 con aumento
en ventas y con aumento en ingresos. Felicidades, ¿cómo lo lograron? Oye, pero primeramente que nada, muchísimas gracias por siempre darnos un espacio en tu prestigiado programa y además especializado en esta parte inmobiliaria. Pues mira, ni modo, tengo que comentarlo de esta manera. Primero, estamos muy agradecidos porque recordemos que estábamos enfrentando una situación inédita en la que estaba en riesgo la vida y la salud, que es lo más preciado. Entonces, ya si además de eso tuvimos un excelente año en resultados en la empresa, pues eso ya es por añadidura, estamos muy contentos. Fíjate que creo, y lo he expresado en este mismo programa, que las empresas, las personas, tenemos que tener tres vertientes. Una filosofía. Gruba tiene una filosofía, una concepción de qué piensa, para qué es la empresa, cuál es el fin de la empresa, cuál es la razón de ser de la empresa, cuál es la misión que tiene una empresa, y eso ya se ha vuelto una cultura. Entonces en Ruba, por ejemplo, nosotros pensamos que la empresa es un elemento, una comunidad de personas que tienen un efecto multiplicador y un beneficio enorme dentro de la comunidad para generar empleo, riqueza y distribuirla en todas las familias y miles de familias que dependen en este caso, de nuestra actividad. Entonces, esa es una filosofía y que nos debemos a nuestros clientes. Y hay una serie de principios básicos, de valores que se han vuelto una cultura. Y entonces, cuando llega la pandemia, pues nos agarran con un equipo muy consolidado, con esta concepción, con esta filosofía, con esta forma de ser, con esta cultura organizacional que, además, cabe decirlo, pues ha sido reconocida por el Great Place to Work, donde tenemos el 4º lugar a nivel nacional, o por las superempresas de otro medio que es Expansión, que nos pone en el 6º lugar en el ranking nacional en clima organizacional. Pero no solo basta. Es bastante amplio, ¿no? Digo, difícil lograrlo con un número de empleados tan grande como el que tiene el Grupo Ruba. Sí, tenemos 1,200 de base, pero dependen de nosotros por subcontratamos la obra como 5,000, 6,000 trabajadores de obra. Y entonces, lo que hacemos es, creo que la filosofía y la cultura de la empresa fueron claves, pero no hay que quedarse ahí. Necesitamos herramientas, y tú lo dices en tus programas, en tus charlas, necesitamos herramientas. Entonces Ruba tiene herramientas muy poderosas que todo el mundo las puede tener, no son propias de nosotros, como por ejemplo la planeación estratégica participativa, donde le das la oportunidad a todos que se inserten en una visión de largo plazo y que sean no protagonistas, sino actores de la historia de la empresa. Y podríamos... Y otra herramienta que es muy importante, y la he mencionado, pues, y que viene desde los consejeros, y con esa misma filosofía, pues es que hay que reinvertir. Entonces reinvertimos. Y luego la otra, hay que invertir en tecnología. Entonces nos agarró perfectamente armados en la parte tecnológica. Y entonces imagínate un buen clima organizacional, una empresa capitalizada con inversión en tecnología, pues nos dio, y te voy a dar las cifras, aunque ya son públicas, de cómo logramos crecer en ingresos 12.6% con respecto al 2019, que no había pandemia. Después de 10 años o 9 años consecutivos de crecimiento, de doble dígito. O sea, nosotros traemos un crecimiento los últimos 10 años, gracias a Dios. Y luego la utilidad de operación 8.9 y la utilidad un 6.9. Incluso logramos un crecimiento en unidades del 3.5% y crecimos nuestro precio promedio por unidad. Un excelentísimo año en un año muy retador. Pues ahí los factores, como bien nos refieres, el organizacional, la tecnología y por supuesto la reinversión. Enhorabuena por Ruba. Yo siempre te presumo, querido Jesús, porque pues es gracias a tu liderazgo y al de todos los que forman parte de Ruba. Felicidades. Preguntarte también, muchos desarrolladores, pues con esta incertidumbre que se dio, por ejemplo, en el nivel residencial plus, dejaron de invertir en residencial plus, todos se movieron a nivel medio, otros también dejaron de hacer interés social, ya nadie o muy pocos hacen interés social. ¿Ustedes en qué segmento andan y cuál es la previsión para, sobre todo, en dónde van a moverse en 2021? Bueno, mira, te anticipo primero que te digo, gracias a Dios y al equipo y a toda la cadena de valor, a nuestros contratistas, a nuestros proveedores, todos los que formamos parte de esta comunidad Ruba, estamos cerrando el trimestre otra vez
con un crecimiento pues prácticamente del doble dígito también. Vamos a andar primer trimestre 21 del 10% de crecimiento en el primer trimestre del 2020. O sea, quiere decir que la tendencia positiva continúa. Enhorabuena. Y la pregunta específica que me haces, nosotros seguimos al mercado y en una clave, y tú la mencionas también, es la diversificación. Nosotros hacemos vivienda de interés social y además se requiere que hagamos vivienda de interés social. El margen es muy pequeño, pero si logras volúmenes y economías de escala puede ser un buen negocio. No hay que dejar ese segmento, representa el 80% del mercado, no nos podemos salir de ahí. Estamos en interés medio y seguimos cuidando el mercado, vivienda residencial en las ciudades en las que todavía se puede estar vendiendo vivienda arriba de 3 millones de pesos. Estamos en ¿Cómo es el panorama, el sector inmobiliario para este 2021? Digo, a Grupo Rúa ya vimos que le va muy bien, pero en general, ¿cómo lo ves? Bueno, mira, hay que ver el contexto general. Estamos enfrentando una crisis económica producto de la pandemia muy severa. Tenemos un año electoral donde va a enrarecerse algunas cuestiones también que hay que considerar. O sea, no es un año fácil para nadie. Creo que Rúa va a afrontar nuevamente con éxito este 2021. Nosotros nos estamos proponiendo volver a crecer doble dígito en el 2021, aún en las condiciones que menciono. ¿Por qué? Bueno, vuelvo a insistir, lo podemos hacer porque hace 40 años con esa visión, con esa cultura, hemos venido reinvirtiendo y nos agarra muy bien parados, tanto en los elementos que ya tú mencionaste. ¿Cómo vemos el panorama? Yo siempre soy optimista y siempre he comentado, y lo he comentado aquí, solo los mexicanos a veces somos los que no valoramos el tamaño del país y de la economía y de las oportunidades que tenemos. México es un país de oportunidades. En México, si hiciéramos las cosas bien y hubiera una mejor coordinación entre el sector público, el sector privado y el sector social, se generarían las condiciones necesarias para que México fuera una potencia económica. Tenemos todo para hacerlo. Desafortunadamente, pues ha habido ahí algunas situaciones en el pasado y sigue habiéndolas hoy que no nos permiten, ahora sí, hacer lo que hacemos en Rúa. Esos 3 niveles. Generar una visión compartida y decir qué tipo de nación queremos. Entonces yo creo que México, al sector que es un detonador de la economía, le va a ir bien. Hay que decirlo que no es nomás Rúa. Hay un grupo de empresas importantes que les fue muy bien en el 2020 y que les va a ir bien en el 2021. Sin duda, menos del 10%, pero luego ya en otra entrevista platicaremos por qué al 90% les fue mal, a lo mejor por esa falta de estrategia, de organización y demás. Jesús, de verdad, siempre te aprecio que converses con nosotros y te felicito de nuevo. Te vamos a dar lata más adelante. Gracias, Jesús Sandoval, director general de Grupo Rúa. Adelante. Muchísimas gracias. Cierro diciéndote que hay un buen dato. En el primer bimestre de este año está creciendo la oferta de vivienda con los registros del RUV, del Registro Único de Vivienda, más que lo que ha crecido en los últimos, es el mejor bimestre de los últimos 3 años. Entonces, bueno, pues, incluido 2018. Sí, de los últimos 3 años, este primer bimestre es el mejor que estamos teniendo en registro de oferta en el RUV. Bueno, pues es un aliciente de que el sector va a seguir siendo un detonador de la economía en nuestro país. Te agradezco siempre tu espacio y vamos, mientras Dios nos dé vida y salud, hay que seguir pedaleándole fuerte para generar riqueza, distribuirla mejor en este país donde se requieren que sigamos generando empleo. Es lo más importante. Gracias, Jesús, y qué buen dato, siempre nos das muy buenos datos. Gracias. Abrazo, Juárez. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo. Hasta luego. Al contrario, nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. Editorial. Vamos a mi comentario editorial de esta noche de jueves. Y bueno, realmente vamos a hablar hoy de las oficinas. Y es que pues el panorama para los corporativos, para las oficinas, es incierto, es de incertidumbre, y es que pues no se sabe cuándo van a volver, ni en México ni en el mundo. En México las cámaras de la vivienda como la Canadevi, la ADI, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, han instado al gobierno, que ocupa, por cierto, las oficinas de gobierno ocupan gran parte de los corredores de oficinas, al menos en la Ciudad de México, los han instado a que vuelvan de manera escalonada o que vuelvan un día unos y otro día otros. Sin embargo, no se ve para cuándo. Al contrario, con esta pues recién pasada Semana Santa, no solamente se vuelve incierto, sino que se corre el riesgo de que hubiera un nuevo brote y esto haga que pues no llegue esta reinstalación.
realmente el mundo corporativo como lo conocíamos no va a volver, al menos en el corto plazo. Imagínese usted que medios estadounidenses refieren que en Estados Unidos, donde ya va prácticamente el 40-45% de la población estadounidense vacunada, y se prevé que el 100% de la población esté vacunada para agosto o septiembre de este año, aún así se prevé que si acaso para septiembre, octubre en Estados Unidos regrese solamente el 45% de las oficinas, vamos, de los espacios que ocupaban los corporativos, solamente regresaría el 45% en aquel país. ¿A qué se refiere esto o a qué se debe esto? Bueno, se debe a que las empresas han adoptado métodos híbridos, métodos en los que, o modelos en los que las personas pueden trabajar desde casa, así lo están haciendo ahora, y se van a permitir que en muchos de estos corporativos se va a permitir que las personas sigan trabajando desde casa o que vayan un día a la semana, 2 días a la semana, y esto hará que las empresas ocupen menos espacios. En México es incierto, por supuesto que la productividad es diferente, sin embargo, pues al menos en las oficinas de gobierno se prevé que vuelvan todas las oficinas de gobierno a ocupar los metros cuadrados que tenían, pero en el área corporativa privada es igualmente muy incierto. Ya se está hablando, por supuesto, se ha implementado mecanismos que le darían mayor seguridad a las personas salir a las oficinas, con mecanismos que tratarían de evitar los contagios, la tecnología, por ejemplo, evitar tocar superficies, elevadores inteligentes que se puedan programar desde un celular, también, por supuesto, salidas de aire, tomas de aire o filtros que permitan que no haya esta convivencia. Sin embargo, la mayoría de las empresas han sido muy prudentes y sobre todo el sector gobierno, que es el que pone el ejemplo, pues no se ve para cuándo vuelva a la vida corporativa como la conocíamos antes de la pandemia. Se sigue viendo un panorama muy incierto y inclusive algunas empresas dueñas de estos corporativos están previendo dejar de utilizarlos como corporativos, se irá a redensificar, ya lo veremos. La propia jefa de gobierno, en el caso de la Ciudad de México, ha salido a decir en semanas pasadas que está autorizado que algunos edificios de oficina se conviertan o en bodegas o minibodegas o en espacios residenciales. Ya veremos cuál es el futuro para las oficinas corporativas, el cual hasta hoy, hasta este 8 de abril, es bastante incierto. Hasta aquí mi comentario editorial. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. La entrevista. Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros Carlos Medina Rodríguez, quien es actual vicepresidente de Vivienda de la CONCANACO, la Confederación de Cámaras Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, CONCANACO Servitur. Carlos, me hago saludarte, nos vimos mucho mientras eras presidente nacional de la CANADEVI, de la Cámara Nacional de Vivienda, y bueno, ahora estás con esta cachucha, sin duda, aportando al sector vivienda, como siempre lo haces. Felicidades, enhorabuena. En un momento estratégico como lo viviste un poco en su momento cuando en la presidencia de la CANADEVI, pero ahora pues con doble problema, ¿no? Porque tenemos la cuestión de la pandemia, la crisis económica por la pandemia, la cuestión política y demás. ¿Cómo ves el sector? Pues primero que nada, saludarte, Luis, a ti y a todo tu equipo. Un gusto siempre poder platicar. Ya se extrañaba el poder tener estos enlaces. Y pues, igualmente, amigo. Fui puestos aquí para seguir apoyando y aportando a la vivienda, que es lo que conocemos. Te agradezco la oportunidad. Y pues como bien comentas, tiempos complejos. La realidad es que había sido desde hace un par de años el tema de la vivienda, en el tema que se elimina la vivienda social, el subsidio y algunos de estos temas. Me acuerdo que lo último que íbamos platicando en esas épocas, se había complicado un poco el tema de la vivienda formal. La pandemia pues se vuelve, como para todos, un tema a considerar, un tema específico, pero sí te quiero comentar que la vivienda sacó el músculo durante esta pandemia. Los números no fueron, pues esperaban unas bajas muy fuertes, las cuales se pudieron controlar,
mucho gracias a que a través de, por ejemplo, el Consejo de Infonavit en el que participamos, hizo los ajustes necesarios para crear programas y que así no se viniera una debacle en el tema de la vivienda. Y el resultado fue que 2020, pues si bien no fue un año de crecimiento, ni mucho menos, tampoco fue un año que se nos haya caído tanto el tema de la vivienda por haber hecho estas adecuaciones en su momento y pasados desde el mes de marzo de 2020, lo cual ayudó al derechohabiente, tanto al que ya había sacado una vivienda como al que estaba por sacarlo, el tener algunos formatos, algunos esquemas que pudieran apoyarlos. El FOVISSSTE hizo lo propio y también con la SEDATU, en la que estamos colaborando en la CONCANACO. El año pasado firmamos un convenio en julio del año pasado con el secretario Meyer para poder participar también en la vivienda informal, en la vivienda que se está llevando a los estados a través de los municipios, a través de la SEDATU, a través de la CONAVI, con la directora Igna Vega. Y pues sí, el elemento contracíclico de las crisis, casi siempre en todos los países y en todos los momentos, ha sido la construcción y la vivienda sobre todo. Y hoy creo que esto ha ayudado mucho a este tema de la pandemia, con sus complicaciones, pero siempre en el tema de la vivienda, pues fortaleciendo un poco a la economía. Pues ahora desde la trinchera en la CONCANACO Servitur, Charlie, sin duda, pues harás un muy buen aporte. ¿Cuáles son los programas en los que participa esta CONCANACO Servitur, en los programas de vivienda? Pues mira, como te decía, participamos tanto en el Consejo de Infonavit, en el sector empresarial. Hoy el Infonavit, por ejemplo, está trabajando sobre las reglas de operación de la nueva ley. Recuerdas que el diciembre pasado se publica una nueva ley con nuevos reglamentos en el que se mantienen todos los programas, hay que decirlo claro, todos los programas que existían, que son buenos, exitosos y que han funcionado, se mantienen, pero se abre también un nuevo abanico para que otro tipo de derechohabientes que no tenían una capacidad tal vez de compra de una vivienda directa pueda autoconstruir o pueda obtener un terreno para hacer la misma. Trabajamos, estamos sentados en estas mesas de negociaciones a través de la CONCANACO y el sector empresarial. También estamos participando en la SEDATU a través de un convenio en el que firmamos y en el que todos los socios de CONCANACO en las más de 250 cámaras que hay en el país puedan aportar en el tema de materiales de construcción con los programas. Hay una plataforma que se llama Decido y Construyo, que dio a conocer el mes pasado, hace 2 meses, la SEDATU, para que la gente pueda ya ver a qué puede tener. Decidoyconstruyo.gov. Es correcto. Y a través de esta página pueden ver las personas los programas que existen a través del FOVISSSTE, del Infonavit, de la propia SEDATU, o poder bajar algún tipo de vivienda estructuralmente ya estudiada para que puedan hacer viviendas sólidas, y también participan en un esquema que estamos entrando a través de este convenio, en que puedan checar materiales de construcción a precios adecuados, por supuesto, y de calidad en los municipios en donde se están llevando a cabo estos programas. Entonces, en ambas partes, vivienda formal, que creemos es la fortaleza de este país, y la vivienda informal que se está haciendo ahora en los municipios más pobres. Ahí en la vivienda informal tengo mis dudas respecto a la autoconstrucción. ¿Valdrá la pena que lo verifique algún perito, algún arquitecto? Ya hablaremos de eso en otro momento, pero te quiero preguntar, el gran pendiente del sector vivienda, que es el grueso de los trabajadores mexicanos, que son los que se encuentran en la informalidad y no son derechohabientes ni del FOVISSSTE ni del Infonavit. Aquí el propio secretario Román Meyer en este programa lo ha reconocido. Se han comprometido Román y por supuesto otros personajes como directivos de Infonavit o de el propio FOVISSSTE en encontrar el camino. Tú desde la Canadevi lo hacías y muchos otros actores. ¿Cómo van con eso? Porque el propio presidente lo ha referido, ¿no? Que van a encontrar el camino de dar financiamiento, de generar una forma en la que una persona que genera, el taxista, el taquero, que no tiene pues Infonavit, pueda acceder a un crédito para comprar una casa. ¿Cómo van con eso? Mira, el universo es enorme, como bien dices. De los 9 millones de viviendas que según el estudio que la propia SEDATU certificado hacen falta en el país, 6 millones son gente que está en informalidad. Es decir, dos terceras partes de estas personas o familias que necesitan una vivienda no tienen hoy cómo comprobar ingresos. Esa es la parte medular para poder obtener un crédito, tanto del Infonavit como del FOVISSSTE. Y es donde
pues tú lo sabías, hemos platicado siempre, hemos concentrado esfuerzos. Nosotros queremos que a través de Sociedad Hipotecaria Federal y la banca se pueden buscar esquemas para ir metiendo a la formalidad. No hay otra manera que meter a la formalidad a la gente que hoy no está, a través de cuentas bancarias, a través de depósitos, a través de llevar un historial de algunos meses, para que así le pueda meter tanto Sociedad Hipotecaria como la banca a un préstamo a estas personas que hoy necesitan una vivienda, que tienen recursos, pero no tienen cómo comprobarlos. Yo creo que el gran rezago que traemos hoy es en hacer formal a estas personas que participan dentro de la economía, pero que no han encontrado una vertiente. Y nosotros desarrollamos vivienda, no hemos encontrado un camino para poder llevarle vivienda a esta gente. Ese es el adeudo histórico, como bien mencionas, que creo que seguimos trabajando, que lo reconoce el secretario, que lo reconoce la sociedad civil, lo reconocen los empresarios, que si le encontramos el camino, económicamente va a ser enorme el crecimiento que puede tener, pero socialmente el poder dar una vivienda a la gente. Creo que aquí todos han platicado, nos decían, quédate en casa. O sea, hay que darles una casa a estas personas. Y una casa... Para que te queden en casa. Pues si no, ¿cómo? Y la casa que tienen que tener tiene que estar cumpliendo con la vivienda adecuada, con una vivienda que cumpla. Digna. Hoy es lo digna y que cumpla con todos los servicios, porque eso creo que es la diferencia, como bien decías, entre que una autoconstrucción sea buena o no. Y que ya hablaremos de esos cargos. Los huracanes nos han mostrado cuáles son las que más funcionan. Los sismos también, Carlos, ya hablaremos de eso, por favor. Mientras tanto, te auguramos éxito en esta nueva encomienda en la Concanaco Servitur. Carlos Medina, vicepresidente de Vivienda, gracias por conversar con nosotros. Es siempre un gusto y estoy a las órdenes, Luis. Saludos, un abrazo. Y a toda tu amplia audiencia que siempre está pendiente de estos temas. Gracias. Al contrario, gracias, Carlos. Nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario. Consejo Fiscal por Rebeca Godínez, experta en Derecho Fiscal Inmobiliario. ¿Sabías que solo puedes usar el beneficio de exención del impuesto sobre la renta solo una vez cada 3 años? Es decir, se te condona el pago de este impuesto siempre y cuando formalices este acto ante notario en el inmueble que vendas, sea tu casa habitación, y puedas demostrarlo con tu INE, facturas de luz o teléfono fijo, estados de cuentas bancarios o de casas comerciales. Contacta a Rebeca Godínez en rebeca.godinez@lgc.com.mx. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario. Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Twitter, @Luis Ramírez MI. Instagram, Luis Ramírez 9996. Y en www.mundoinmobiliario.tv. Y bueno, ya escuchó usted la cápsula de la maestra Rebeca Godínez, socia directora de Legal Global Consulting. En Legal Global Consulting somos una firma especializada justamente en temas fiscales. Le podemos ayudar a calcular el impuesto sin costo. Tenemos oficinas en toda la República Mexicana, en 20 ciudades. Y también usted, si está rentando su casa, tiene que conocer la protección jurídica de arrendamiento. Es una protección en la que investigamos al inquilino, al fiador, hacemos un contrato perfecto, acudimos a la firma, que también hoy puede ser electrónica, y usted es quien cobra, por supuesto, su renta de manera mensual, pero para el evento de que el inquilino deje pagar, nuestros abogados intervienen y en tiempo récord, el 97% de los casos, antes de 30 días, el inquilino paga o se va, y de esta forma usted asegura su patrimonio. Le invito a que conozca justamente nuestra página web en www.legalglobalconsulting.com y sobre todo que conozca nuestra protección jurídica. Si usted es inmobiliaria, tenemos grandes también alianzas y sobre todo privilegios para sus clientes. Entre usted ahora a www.lgc.com.mx. Vamos a ir ahora a un corte comercial y estamos de vuelta en 2 minutos. Repito la página, www.lgc.com.mx. Continuamos. Y ahora déjeme invitarlo a este masterclass que tendremos sin costo el próximo martes, un masterclass en el que durante 1:30 su servidor y los mosqueteros de las rentas les estaremos compartiendo en una clase gratuita
cómo encontrar este camino a liberar, este camino a obtener su libertad financiera para vivir de las rentas. Recuerde que llevamos años impartiendo un entrenamiento que se llama Cómo y dónde invertir durante y después de la pandemia, pero sobre todo en el que le mostramos más de 100 técnicas para hacer negocios. Ahora los socios de Vive de las Rentas, los mosqueteros, hemos creado una nueva academia, la Academia de Vive de las Rentas, donde le presentamos un reto que dura 90 días, y en este reto los mosqueteros lo llevamos de la mano para que usted haga su primer deal, para que ese inmueble ocioso en el que hoy cobra muy poca rentabilidad lo pueda convertir a un modelo de rentas aceleradas a través del co-living o a través de las técnicas que le mostramos, y usted pueda obtener mayores rentabilidades superiores al 10, al 12, al 15%, para que realmente viva de las rentas. Y le quiero compartir que en este reto de 90 días llevamos 3 generaciones y el 100% hasta ahora, el 100% de los que se han unido al reto, a la mentoría y al reto, han logrado hacer su primer trato y tener su primera propiedad en este periodo, en estos 90 días. Únase al reto, conozca más en la Masterclass, y si quiere de plano unirse al entrenamiento, por favor, le vamos a dar sin costo el acceso al entrenamiento de la academia, pero también le daremos sin costo el acceso al entrenamiento Reinicio 100. Cualquiera de los 2 entrenamientos dura 2 días, todo un sábado, todo un domingo, ahí inicia el reto, y luego, después de este sábado y domingo completo, siguen los 90 días, y todos los martes, todos los jueves nos conectamos, entramos, revisamos y sobre todo te llevamos de la mano para que hagas tu primer deal y puedas vivir de las rentas. Conozcan más en nuestra página vivedelasrentas.com o encuéntrenos en las redes sociales como Vive de las Rentas. Y por supuesto, este masterclass gratuito, usted se puede inscribir en cualquier momento a través de nuestras redes sociales o nuestra página web. No tiene que hacer nada más que mandarnos un mensaje, y a vuelta de mensaje le mandamos la liga para que se conecte a este masterclass el próximo martes y pueda usted vivir de las rentas. Vivedelasrentas.com. Lo esperamos. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. La entrevista. Le aprecio mucho a Javier López Jiménez, vicepresidente de Operaciones para México, Centroamérica y el Caribe para Accor, que converse con nosotros. Javier, gusto saludarte, gracias por conversar con nosotros. Decía yo que, bueno, pues el sector hotelero ha estado particularmente afectado justamente por el parón en la economía, por la pandemia que hizo que pues muchos hoteles dejaran de operar incluso por varios meses, por varias semanas. Y ahora, pues bueno, parece verse la luz al final del túnel. ¿Cómo lo ves? Hola Luis, gracias por la oportunidad, un placer estar contigo. Y sí, tienes toda la razón, o sea, tuvimos un año 2020 especialmente difícil, pues obviamente con casi todos nuestros hoteles cerrados, en todas las regiones a nivel mundial, desde Asia, Europa, América, tuvimos cerca del 80% del portafolio global cerrado en todos los segmentos. Y obviamente eso nos impactó muchísimo pues, los resultados de la compañía. Obviamente el año 2020, con todos los temas de higiene, fue también un año para hacer ajustes como empresa, y tuvimos que implementar nuevos protocolos, como lo han hecho todas las marcas, desarrollar nuevas estrategias para cuidar a nuestros clientes y reactivarnos. Y ya para el último trimestre del año, afortunadamente, pues empezó la reapertura y la reactivación en muchas regiones del mundo. En México inclusive, este año está pasando lo que esperábamos que pasara. Es un primer trimestre lento, pero ascendente, lo cual es positivo, y como tú dices, empezamos a creer en que la luz al final del túnel ahí está. Esperamos un segundo trimestre más activo, ¿sí? Obviamente que por segmentos el tema se comporta diferente, pero sí, en general hay un tema de reactivación. México, no sé si por bien o por mal, no hemos tenido tantas restricciones de viaje como en otros países, y hoy el mercado interno es el que nos está guiando y llevando de la mano en este proceso de reactivación. El que está viajando, querido Javier, somos los mexicanos que estamos viajando dentro de México, y los estadounidenses dentro de Estados Unidos, y creo que es lo que está pasando en muchos países, de acuerdo a cómo van sintiéndose cada uno de los ciudadanos en sus propios países, pues van viajando sobre todo dentro de los mismos. Accor es una empresa que tiene su sede en Francia, por supuesto en París, y tienen hoteles en todo el mundo, ya lo decías tú. Te quiero preguntar,
en el caso de México, cómo, y bueno, Latinoamérica, tenemos muchos seguidores también de Latinoamérica, cómo se está comportando, bueno, ya nos diste una breve descripción, pero sobre todo, ¿qué áreas de oportunidad hay? Vamos a dividirlo, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, el experto eres tú, en dos grandes segmentos. El segmento de hoteles de ciudad, por un lado, que me parece que es el que sigue afectado, y ahí que nos digas qué es lo que han hecho durante la pandemia y qué piensan hacer para reactivarlo. Y luego el sector turismo, que bueno, en México tenemos corredores como la Riviera Maya, Cancún, Tulum, etcétera, que pues pareciera, a veces yo he estado por ahí por trabajo últimamente, pareciera que no hay pandemia, ¿no? Cuéntanos cómo está la cosa, Javier. Lo dices bien, y creo que la clasificación es correcta. Hoy hay en esos dos escenarios la diferencia se empieza a marcar mucho más rápido. En el sector de hoteles de ciudad, más de hoteles de negocios, la recuperación va a un nivel más lento. Obviamente que dentro de hoteles de ciudad también hay clasificaciones. Yo te digo porque nosotros tenemos de todos los segmentos, nosotros tenemos más de 36 marcas a nivel mundial. Aquí en México el portafolio es un poco más pequeño, estamos como con 7, 8 marcas. Pero ¿cuáles son? Desde luego tenemos Sofitel, tenemos Fairmont, tenemos Novotel, tenemos Ibis Styles, Ibis Budget, ¿sí? Y bueno, y hay otras marcas también pegadas del grupo que también trabajamos nosotros y que son parte de todo nuestro portafolio. Pero al final, lo que es importante es que el segmento de lujo, ¿sí? en la parte de hoteles de negocio va más lento, ¿sí? Porque son viajeros más internacionales, son viajeros más corporativos, y ahí el tema va a otra velocidad. Si tú empiezas a bajar en el segmento medio o al segmento económico, la aceleración va siendo mucho más alta. Entonces es muy interesante el fenómeno del segmento económico, porque en el segmento económico es viajero de negocios, pero viajero de negocios que toma sus decisiones, que maneja sus presupuestos, que toma sus riesgos, y obviamente ahí el viajero de negocios del segmento económico va más rápido. Sí, entonces tenemos ya hoy ciudades corriendo en el norte del país al 50, al 60%. Qué interesante, pensaría que estaría al revés, pero qué buena reflexión. Sí, no, interesante. Y el cliente interno de negocios mexicano es muy resistente a estas situaciones. Son perfiles de empresarios, de dueños de empresa, de pymes que toman sus decisiones y que son enfocados al negocio y se empiezan a mover mucho más rápido. La zona del Bajío empieza también a despegar un poquito, a pesar de que había estado lenta. Entonces, el segmento económico va bien. El segmento medio, sí, es diferente. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos ubicaciones en Santa Fe o en Reforma que son mucho más corporativo tradicional y el tema es más lento, ¿sí? Porque ahí sí, ese tipo de empresas, por ejemplo, Santa Fe hoy, como zona de la Ciudad de México, es la zona de ocupación más baja de toda la Ciudad de México, ¿sí? Pero ¿por qué pasa? Pues obviamente todos los corporativos de Santa Fe siguen en casa. Hoy las grandes empresas que están en Europa o en Estados Unidos, que tienen sus sedes en Santa Fe, no están viajando. Entonces va a tomar un poco más de tiempo. Esperamos que para el segundo semestre empiece a haber una mayor reactivación. Pasa un poquito lo mismo con los corredores de Insurgentes o con los corredores de Reforma, donde hay mucha compañía internacional y el tema está tomando mucho más tiempo, ¿sí? Por el otro lado, y regresando a tu clasificación inicial, el tema del segmento de la gente de turismo, de los hoteles de turismo, es diferente. La reactivación hoy a nivel nacional, la ocupación está liderada por Los Cabos, ¿sí? Entonces Los Cabos ya está corriendo en promedio por arriba del 50%, Cancún también va a niveles del 45%, Vallarta va Perdón, Los Cabos se debe a los estadounidenses. Principalmente, sí, obviamente que hay una mezcla, también hay nacional, ¿sí? Pero sí hay la gente, por efecto natural, hay un cansancio del encierro y la gente está empezando a viajar y está viajando más y está tomando, no riesgos, pero está tomando decisiones en cuestión de que puedan trabajar y puedan descansar desde nuevas ubicaciones, y eso es una de las tendencias que vamos a ver durante los próximos años, donde realmente es muy importante que los clientes tengan espacios donde puedan hacer las dos actividades de forma simultánea, porque con el tema del home office y el trabajo remoto, el trabajo a distancia, cada vez es más viable. La gente solo nada más pide un espacio cómodo, una buena conexión de internet y pueden trabajar en las mañanas, en la tarde hacer alguna actividad. Entonces es muy interesante para estos destinos de playa y de turismo.
el futuro. Y cosas similares está pasando de pronto con ciudades como, no sé, Valle de Bravo, San Miguel de Allende, que son esos puntos naturales de escape para la Ciudad de México, donde vemos que la actividad es alta y las tasas de ocupación también empiezan a subir. Totalmente, pues muy interesante la reflexión, más bien la descripción que nos haces al respecto, y mencionas dos cosas. Una, dices, las personas están tomando un riesgo, no necesariamente riesgo, más bien están tomando esas decisiones, pero decisiones basadas también en seguridad que les brinda, pues en este caso el hotel, ¿no? Yo te quería preguntar cuáles son esas medidas y qué es lo que han estado haciendo ustedes para recibir a más viajeros, y supongo que son medidas que llegaron para quedarse, en la sana distancia además. Y por otro lado, también, pues bueno, ¿qué han hecho como grupo? ¿Qué es lo que están ofreciéndole a los viajeros de turismo? Porque antes no pensábamos en tener un escritorio en una habitación oceanfront, ¿no? No pensábamos en tener un buen wifi, lo que queríamos era tener una hamaca y un jacuzzi, pero ahora creo que es indispensable tenerlo. ¿Que se han reconvertido? Cuéntanos. Sí, Luis, es cierto. No, definitivamente el tema de higiene y de transmitir confianza y credibilidad a los viajeros es esencial. Y eso obviamente ACO lo ha hecho, pero también el sector hotelero, y tenemos que hablar como colegas hoteleros, lo estamos trabajando de forma profesional y de forma seria. En el caso nuestro, en el caso de Accor, tenemos un sello que creamos que se llama All Safe, donde incluimos todas las diferentes puntos de contacto y medidas regulatorias necesarias para una estancia segura a nivel de bioseguridad, y que la gente tenga el riesgo mínimo, el riesgo cero en las estancias dentro de los hoteles. Obviamente incluimos toda la parte de equipos de protección personal, procesos de limpieza, toda la parte de señalización, el tema de entrenamiento es estratégico, y eso es algo de, creo que invertimos mayor tiempo, porque obviamente asegurar que la gente entienda la importancia de lo que se hace, por qué se hace, que tu cliente está esperando eso, es muy, muy importante, y gastamos mucho tiempo en eso. Obviamente pegado de socios, y de buenos socios, el proceso es mucho más robusto y mucho más firme. En nuestro caso, tenemos 3 socios estratégicos. Uno es Bureau Veritas, con quien hacemos todo el proceso de verificación de los procesos. Entonces ellos nos certifican de que lo que prometemos lo cumplamos. Entonces creo que eso es muy importante de decir y de mencionar, que no solamente es decir lo hacemos por buena voluntad y nos autoevaluamos, ¿no? Hay un ente auditor que verifica que esos procesos se respeten, que las tomas de temperaturas, todo se haga. Qué bueno, y sobre todo que es un tercero, ¿no? Para que no haya duda, eso me parece muy, muy conveniente. Javier López, de verdad yo te aprecio mucho. Vamos a seguir. Recuerde usted que nos escucha en radio, puede escuchar la entrevista completa en nuestro podcast, en Spotify y en otras plataformas, pero por el momento aquí te agradezco, Javier López, vicepresidente de Operaciones para México, Caribe y Centroamérica de Accor. Gracias por conversar con nosotros. Con gusto, Luis, siempre disponible. Muchas gracias. Nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario. Creditconsulting.com. Obtén el crédito hipotecario en la mejor tasa. Creditconsulting.com presenta Las Breves de Mundo Inmobiliario. Con el objetivo de asegurar el crecimiento paulatino de las ciudades, la SEDATU anunció que se actualizarán más de 500 planes de desarrollo urbano. Al respecto, Román Meyer, titular de la dependencia, mencionó que en la década de 2010 la mancha urbana subió 45% y no contó con una regulación oficial, debido a que solo 10% de los municipios en México tiene programa de desarrollo urbano sustentable. El Premio Nacional IMEI BOMA 2020 en la categoría de edificio nuevo corporativo lo ganó el Parque Corporativo Centrum Park, que forma parte del portafolio de Fibra 1, ubicado en Tlalnepantla. El inmueble de 97,435 metros cuadrados de oficinas, integrado por 5 edificios, fue distinguido por el uso racional de los recursos no renovables, seguridad, confort y eficiencia energética. Grupo Presidente anunció el lanzamiento de su agencia de viajes Grupo Presidente Travel, que forma parte del hospedaje. La cadena hotelera ofrecerá boletos de avión, eventos exclusivos, tour, seguros de viajero y experiencias gastronómicas. Honorato Fernando Carrasco Mar, presidente del Colegio de Arquitectos y Sociedad de Arquitectos, consideró que la crisis derivada por la emergencia sanitaria obliga a repensar los esquemas de construcción. Tan solo hay un universo de más de 2.5 millones de metros cuadrados susceptibles de reuso que permitirían colocar en promedio 25,000 nuevas viviendas.
Con el argumento de que no fueron consultados por las autoridades de la Ciudad de México respecto al cambio de uso de suelo en la zona para edificar 4 proyectos hoteleros, los vecinos de la colonia Granada se quejaron ante la Comisión de Derechos Humanos. De acuerdo con ONU Habitat, recomienda que para tener una densidad de población adecuada, debe haber un mínimo de 15,000 personas por kilómetro cuadrado y agregó que la densidad está respaldada por un buen diseño y una presentación de servicios adecuada. Se ha aprobado el proyecto para crear institutos de planeación a nivel municipal y metropolitano. El senador Arturo Burs dijo que el incremento exponencial de la población y la urbanización pone en evidencia la necesidad de asegurar una planeación ordenada de las ciudades. Además, 84% de los municipios con más de 100,000 habitantes tiene programas de desarrollo con antigüedad superior a 10 años. Durante los 2 primeros meses de 2021 se registró la construcción de 29,230 unidades, donde casi la mitad de la producción se concentra en Nuevo León, Estado de México, Jalisco, Coahuila y Chihuahua. Esto de acuerdo con datos del Registro Único de Vivienda. Por segunda ocasión, WeWork intentará llegar al mercado de valores de Estados Unidos y por ello anunció una fusión con BowX Acquisition, empresa de adquisición de propósito especial, SPAC por sus siglas en inglés, en donde se tiene contemplado para el tercer trimestre de 2021, de acuerdo con un comunicado de WeWork, tendrá un valor inicial de mercado de $9,000 millones. Anselmo Peña Collazo, director general del Instituto de Vivienda, alertó acerca de mensajes de fraude donde se ofrecen inmuebles de interés social construidos por el instituto mediante WhatsApp. Además, invitó a las personas que fueron víctimas de fraude a que presenten una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Fibra Macquarie agregará más de 1.6 millones de pies cuadrados a su portafolio actual, debido a que planea construir 3 desarrollos de segmento industrial en las ciudades de Nuevo León, Apodaca y zona metropolitana de la Ciudad de México. Finsa, en alianza con una filial del fondo Walton Street Capital México, adquirió 8 naves industriales que formaban parte del portafolio de Fibra Prologis. Las propiedades se ubican en 5 estados de la República Mexicana y suman en total 98,541 metros cuadrados. En Estados Unidos, los fondos y grupos extranjeros invirtieron $28,000 millones en activos inmobiliarios en el año 2020 en comparación con el año 2019. Se trata de una baja de 31%. El capital que salió del país cayó 29% el año pasado y la logística fue el activo favorito para los inversores latinoamericanos. La desarrolladora CADU anunció que obtuvo el premio al Bono Verde 2020 de la Environmental Finance CADU por la emisión de un bono verde del sector vivienda en Latinoamérica con la certificación de Climate Bond Initiative. Y en la nota curiosa de hoy le platico que Nuxa es la ciudad autosuficiente y sostenible que se ubicará en un acantilado en el planeta Marte. La ciudad estaría dividida en 5 distritos para albergar a aproximadamente 200,000 personas y será un desarrollo de usos mixtos con vivienda residencial y espacios de oficina que estarán construidos dentro de la roca a través de túneles. ¿No le parece sorprendente? Hasta aquí las breves. Creditconsulting.com. Obtén el crédito hipotecario con la mejor tasa. Creditconsulting.com presentó Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Twitter, @Luis Ramírez MI. Instagram, @LuisRamírez9996. Y en www.mundoinmobiliario.tv. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. La entrevista. Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros Eduardo López, analista bursátil de Grupo Financiero B por Más. Gracias, Eduardo, por conversar con nosotros. Pues está en boga justamente el tema bursátil, ha tenido una volatilidad tremenda, por supuesto, durante la pandemia, que se abre la economía, que no se abre ahora en este 2021. ¿Cuál es la perspectiva? Sí, bueno, antes que todo, gracias a ustedes, Luis, y gracias a tu auditorio por el espacio. Y bueno, la perspectiva para los mercados este año, pues es, en principio, de recuperación económica. Creo que es lo que todos tienen en mente, que pues principalmente en Estados Unidos, con el avance en la vacunación, con los estímulos tanto fiscales como monetarios, el panorama económico pinta mejor, sin duda. ¿Se refleja en México? En México, claro, en México habrá un efecto de derrama económica,
Aunque, y también en el mercado hemos visto un mejor desempeño. Al momento el IPC acumula un rendimiento del 6% en el año, entonces creo que los inversionistas sí están viendo un mejor panorama, sobre todo para la segunda mitad del año. A ver, siempre hemos sabido que lo que pasa en Estados Unidos incide totalmente en México, pero en este caso me parece que la situación es diferente, porque en efecto Estados Unidos está abriendo su economía, están reduciendo los contagios, por supuesto la vacunación tiene mucho que ver. La diferencia es abismal en este rubro, en la vacunación entre México y Estados Unidos. ¿Qué pasa si en Estados Unidos está abierto, pero en México viene pues otro cierre? Sí, totalmente de acuerdo, Luis. Creo que si bien lo que pasa en Estados Unidos va a tener un efecto positivo, no es en toda la economía y no es en todas las regiones ni en todos los segmentos, ¿no? Entonces creemos que sí, habrá sectores en México que avancen más rápido, tal es el caso de las exportaciones, eventualmente, y cuando se reabra más la economía del turismo, pues lo que venga ligado a la economía norteamericana, ¿no? Veremos, por ejemplo, crecimiento en remesas, que hemos visto máximos históricos. Sin embargo, hay dinámicas internas que pues sí son más negativas, que tienen que ver con una economía que pues trae una falta de inversión de varios años atrás. Entonces sí, creemos que en la economía mexicana habrá que diferenciar los sectores que se benefician por sus vínculos con el exterior, particularmente con Estados Unidos, y los sectores que están más asociados a dinámicas internas que irán más lentos. Sector inmobiliario dentro del ámbito bursátil, por supuesto, también se ha visto afectado. Sin embargo, hay que distinguir, cuéntanos más o menos qué número de empresas cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, están bursatilizadas, y bueno, ¿por qué hay esta diferencia? Porque tenemos empresas, Grupo Ruba, por ejemplo, que al contrario ha tenido crecimientos interesantes. ¿Cómo le ha pegado a estas empresas del sector, a las fibras? ¿Cuál es la perspectiva para ellos? Sí, bueno, para contextualizar, Luis, como comentas, tenemos en el mercado mexicano cotizando 15 fibras en el segmento inmobiliario. Este año el rendimiento de las fibras está prácticamente estable. El índice de fibras de la bolsa lleva un rendimiento de 0.1%, comparado con el IPC, que va creciendo 6%, pues sí va rezagado, ¿no? Y obviamente hay diferencias dentro de cada segmento. Tenemos que, por ejemplo, las fibras que se vieron muy afectadas en 2020 en el precio de sus títulos, como Funo, Danos, inclusive Fibra Hotel, se entiende que había una perspectiva más negativa porque son más afectadas por las restricciones a la movilidad. Este año presentan un mejor rendimiento. Fibra 1, por ejemplo, va subiendo cerca de también 6% en el año. Esto sin considerar dividendos, nada más es el rendimiento del precio. Pero tiene que ver con la diversificación de su portafolio, una diferencia de Fibra Hotel, por ejemplo. Sí, tiene que ver con la diversificación del portafolio y lo que comentábamos, ¿no? La perspectiva de que eventualmente la gente va a regresar a las plazas comerciales. Le vendría bien a Funo, que su principal segmento es precisamente el comercial, seguido del industrial, que pues pinta bien, que ha estado estable y bien. Entonces sí, por segmento hemos visto un desempeño diferenciado. Fuera de las fibras, que bueno, ya nos hablabas de su estabilidad, las demás empresas que están cotizando dentro de la Bolsa Mexicana de Valores que tienen que ver con el sector inmobiliario, ¿sabes cuántas son? Ruba, Ara, etcétera. Bueno, sí, también tenemos las vivienderas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Avesta, que no es necesariamente una fibra, pero que está en el mercado inmobiliario. Y pues yo creo que serán las principales, ¿no? Bueno, recientemente también tuvimos la colocación de Fibrasoma, varias fibras, a Costa Verde, o sea, tenemos varias, no necesariamente a veces con acciones, también con deuda, pero sí es una oferta amplia de alternativas de inversión en el mercado bursátil. ¿Y cómo les ha ido? ¿Cuáles son sus medidores? O sus mediciones, más bien. Pues mira, en el caso del segmento de bienes raíces, es poco bursátil. Particularmente las vivienderas, como sabrás, luego de los temas que tuvieron en la crisis de 2008, realmente el mercado pues les ha prestado poca atención comparado como lo hacía antes, ¿no? Lo más bursátil que puedes ver y el indicador más claro de bienes raíces en la bolsa son las fibras y algunas fibras. Las demás pues son poco bursátiles, las vivienderas tienen una volatilidad muy baja, aunque hemos visto desempeño positivo en algunas, como por ejemplo ARA, también tienen precios muy bajos y mostraron un desempeño más o menos defensivo en 2020, que en un contexto de crisis pues ser defensivo es algo bueno, ¿no? Entonces creo que sí, por ejemplo en el caso de vivienderas también hubo un desempeño mixto, algunas más afectadas, unos segmentos más afectados que otros, pero financieramente pues no vinieron tan mal, aunque pues hablar del precio en el mercado pues es complicado porque su volatilidad es muy baja y no es una buena señal necesariamente. Pero las fibras son las consentidas de los inversionistas y como bien decías, no todas. Por ejemplo, recientemente ha habido algunas que han mostrado interés. Hablábamos, por ejemplo, de Fibra Plus, que está interesada en comprar pues los CBI, FI. Cuéntanos cómo funcionan de HD, en este caso de Fibra HD. Sí, igual para contextualizar, va a ser una transacción que va a implicar intercambio de acciones.
a los accionistas de Fibra HD les van a dar certificados bursátiles, ¿no? Para las fibras en lugar de acciones hablamos de certificados, que van a darte certificados de Fibra Plus por los certificados que tengas de Fibra HD, ¿no? Es una adquisición, si vemos el tamaño de las fibras es pequeña, medida por su área bruta rentable, ambas fibras son pequeñas. Fibra HD tiene un área bruta rentable de 300,000 metros cuadrados, Fibra Plus estabilizada de cerca de 100,000 metros cuadrados. Por ejemplo, si lo comparas con Funo, que tiene 10 millones de metros cuadrados, pues claramente son fibras Funo pequeñas. es un monstruo y para allá va Prologis a lo mejor y Monterrey. Sí. Las demás son pequeñillas, ¿no? Son pequeñas, digamos, está el monstruo, como bien dices, que sería irnos al extremo, que es Funo. Tendrás las medianas, que son las industriales como Prologis, más cercanas a 3 millones de metros cuadrados, y luego las chiquitas como Fibra Plus y Fibra HD, que pues en conjunto llegarían a un área bruta rentable de cerca de 400,000 metros cuadrados. Sería una fibra diversificada, es decir, con exposición a comercial, industrial, oficinas, vivienda e incluso educativo, o sea, será muy diversificada. Que es nuevo lo de las fibras que están invirtiendo en vivienda, ¿no? Es nuevo, en el sector mexicano sí es bastante incipiente. Como bien sabrás, Luis, en Estados Unidos sí hay mayor diversificación, hay muchas fibras con exposición a vivienda, y en el caso de México no. Dedicada 100% a vivienda en Estados Unidos, en México apenas lo están vislumbrando. Es muy incipiente, hay una posibilidad de crecimiento ahí sin duda, pero apenas es muy poquito lo que las fibras participan ahí. Oye, Eduardo, y entonces veremos más fusiones de fibras. ¿Será lo ideal para que se vuelvan monstruos como Funo? Porque al final, pues eso le da estabilidad a los inversionistas, ¿no? Sí, claro, creo que siempre hay ventajas de tener una mayor escala. Las eficiencias que puedes lograr en eliminar costos duplicados, por ejemplo, una menor carga administrativa, etcétera, siempre es positivo. Sin embargo, fusiones entre fibras no me parece tan claro, Luis. Tenemos fibras, como bien mencionábamos, grandes, que no parece que estén enfocadas en vender. Por ejemplo, de las fibras medianas, Fibra Shop, Fibra Monterrey, que quizá pudieran ser objeto de adquisición de una fibra más grande como Fibra 1 o Fibra Prologis, no se ve que haya esa intención realmente por parte de las fibras adquirir otras fibras. Lo que sí podemos ver es fusiones que salgan a buscar en el mercado, digamos, privado, en el mercado de empresas de real estate que no cotizan en bolsa. Ahí sí hay mucho mercado. Igual nada más para darte un dato, si vemos el tamaño del real estate en México por metros cuadrados, lo que cotiza en bolsa debe ser cerca de un 20%. O sea, hay un 80% de empresas ahí que pues no están cotizando en bolsa y que es una posibilidad para las fibras de adquirir. Yo creo que irían más por ahí, fusiones, pero buscando empresas privadas y no necesariamente empresas públicas. Se subirán más empresas justamente, se volverán públicas, empezarán a ser justo o cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. Sí, pues mira, Luis, aquí ve por más lo que vemos es que depende de varias cosas, ¿no? Depende de los niveles de evaluación. Actualmente las fibras cotizan a descuento versus valor en libros, y pues para algunas es complicado salir al mercado así porque pues, es salir a vender a descuento, ¿no? Pero lo que también vemos es que sí hay apetito por parte de los inversionistas de invertir en activos que sean redituables, ¿no? Sobre todo en un contexto de tasas de interés bajas, pues quieres rendimiento. Y respaldo de ladrillos, ¿no? O sea, claro. que otras empresas a lo mejor no tienen ese respaldo tangible en libros, o sea. Sin duda, es un negocio relativamente seguro cuando lo comparas con otros, que te genera un flujo y te paga un dividendo. Entonces, es un negocio que sí es atractivo y yo creo que sí hay potencial de que salgan más empresas a bolsa, aunque pues también depende mucho de la volatilidad de los mercados, que sabes que a veces son bastante predecibles. Pregunta, ¿los inversionistas pro o los profesionales pues tienen en su portafolio siempre fibras? Yo creo que sí, yo creo que cualquier inversionista profesional debe estar diversificado. Parte de la diversificación es tener activos alternativos. Las fibras se consideran un activo alternativo porque tienen elementos, sí como de las acciones, pero también elementos parecidos a la deuda, como que te pagan un dividendo, es como si te pagaran un cupón. Entonces yo creo que sí, cualquier portafolio diversificado tiene que estar invertido en bienes raíces. Lo vemos, por ejemplo, en las Afores, que tienen una participación importante en fibras. En las fibras, ¿no? Es ahí, como siempre decimos en este programa, que hay que invertir en ladrillos siempre, pero no en cualquier lugar, hay que saber dónde. Oye, pues interesante charla, muchísimas gracias, Eduardo López Ponce, analista bursátil de Grupo Financiero B por Más. Gracias por conversar con nosotros. Al contrario, Luis, muchas gracias a ustedes y con todo gusto. Gracias, nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario. Inmobiliarias recomendadas.
Es un gusto saludarle y darle la mejor información si usted está interesado en rentar, comprar o vender, para que pueda hacerlo de la mano de expertos. Y el día de hoy nos desplazamos hasta Guadalajara para iniciar con Nueva Casa Solución Inmobiliaria, ubicada en Avenida Valdepeñas, número 8538, local 23, en Francisco Villa, en Zapopan, Jalisco. El número en que podrán solicitar mayor información es el 3321 84 62 62, aunque también pueden visitar su página web en www.nuevacasa.com. Regresamos hasta Guadalajara con Afare Grupo Inmobiliario, ubicado en Avenida Ignacio Vallarta, 3172, en la colonia Vallarta, San Jorge. El número al que pueden agendar una cita es el 33 18 14 44 96 y su página web es www.afare.mx. Finalmente volvemos a Puebla con la inmobiliaria Lado y Asociados, ubicada en 21 Poniente 3701, en la colonia Belisario Domínguez. Además puede agendar una cita en el teléfono 22 11 11 72 98 o en su página web ladoyasociados.com o visitarlos en Facebook como Lado y Asociados Real Estate Corporation. Hasta aquí con las inmobiliarias recomendadas. Hemos llegado al final de esta emisión de Mundo Inmobiliario. Gracias por acompañarnos. Recuerde que puede usted compartir y escuchar el podcast completo. Escríbame, siempre me dará gusto atenderlo en mis redes sociales. Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Y también recuerde que nos escuchamos aquí en esta emisión por el Heraldo Radio en toda la República Mexicana y algunas ciudades de la Unión Americana. Todos los jueves aquí en punto de las 10 de la noche y los sábados también. La hora de Vive las Rentas de Mundo Inmobiliario, todos los sábados a las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde. Oiga, comparta y recuerde que hay que invertir siempre en ladrillos, pero no en cualquier lugar. Y recuerde, la fórmula del éxito es convertirse en inverpresarios, invertir, emprender, invertir, pero siempre en el activo más resiliente, que justamente son los inmuebles. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo programa. Soy Luis Ramírez. Hasta la próxima. Legal Global Consulting presentó Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario.